Esto pasó hace unos meses. Desde que volví a la casa de mi familia para cuidar de mi madre, todo se sentía raro. Tenía 32 años y no había planeado regresar a este viejo lugar lleno de recuerdos. La casa data del siglo XIX y tiene un cierto encanto, pero cada rincón polvoriento me recordaba tantas cosas. A veces, me sentía como un extraño en mi propia casa, un mero espectador en mi vida. Un día, mi cuñada llegó sin aviso. Le gustaba salir de compras a mercados de antigüedades, y esa tarde trajo un paquete misterioso. Clara, creo que esto te encantará, dijo con una sonrisa. Me emocioné un poco, pero al abrirlo, encontré un viejo libro de hechizos. Las páginas eran oscuras, el papel, amarillento, y los símbolos que leía parecían tener una fuerza que me incomodaba. Al principio, no le di mucha importancia. Pero ahora que lo pienso, creo que ese libro cambió todo. Los días siguientes, empecé a notar cosas raras. Objetos que se movían solos, como si tuvieran vida. Susurros en los pasillos me hacían mirar hacia atrás, pero nunca había nadie. Las sombras parecían danzar a mi alrededor, y cuando me miraba en el espejo, a veces creía ver algo más que mi reflejo. Una noche, mientras trataba de concentrarme en un libro más seguro, escuché un ruido fuerte que venía de la cocina. Mi corazón latía rápido. Fui a investigar, convencida de que había dejado caer algo. No había nada fuera de lugar. Pero al volver a la sala, sentí una presencia detrás de mí. Miré por encima del hombro. No había nadie, pero el aire estaba frío, y mi piel se erizó. Los vecinos comenzaron a mirarme de forma extraña. Se acercaban a mí y murmuraban advertencias sobre el libro que había traído mi cuñada. Deberías deshacerte de eso, chica. No es un juego, me decían. No estoy segura, pero creo que sus ojos reflejaban miedo. Me pregunté si estaban exagerando o si realmente había algo oscuro en ese libro. La curiosidad me empujó a explorar más sus páginas, pero cada vez que lo hacía, algo aterrador ocurría. Las visiones se tornaban más frecuentes y yo seguía inquieta. Esa noche, el frío se hizo más intenso, y oí un susurro claro: devuélvelo. Mi aliento se detuvo. ¿A quién le pertenecía este libro? ¿A dónde me había llevado? Tal vez estaba atrapada en una red de brujería, o solo era mi mente jugando trucos. Pero una idea me aterraba más, ¿y si mi madre también estaba en peligro por mi curiosidad? Así que decidí que debía actuar, pero antes de hacerlo, sentí una mano helada en mi hombro. Me di la vuelta y no había nadie. La tensión creció. Pasé la noche sin poder dormir, pensando en mi cuñada, el libro y esos susurros. Sabía que algo estaba sucediendo, pero no tenía respuestas. Al amanecer, las sombras en la casa parecían más pronunciadas, y ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Todo se sentía como un juego muy peligroso. ¿Qué consecuencias tendría aquello? Capítulo 2. El susurro de la noche no podía escapar de la sensación de que el libro me observaba. Era como si cada página estuviera llena de secretos esperando ser liberados. Pasé el día siguiente en la casa, tratando de mantenerme ocupada, pero mi mente volvía constantemente al misterioso regalo. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían tener un objetivo claro: acercarse, envolverse en mi realidad. Esa tarde, decidí salir a dar un paseo. Necesitaba aire fresco y perderme un poco entre los árboles del parque. Caminar me ayudaba a aclarar la mente. Sin embargo, el silencio del vecindario era abrumador. Me sentía como un pez fuera del agua, observada por unos ojos que no podía ver. La risa y los gritos de los niños jugaban a lo lejos, pero todo lo que escuchaba eran ecos de un tiempo que ya no era. Mientras pasaba por la casa de la señora Álvarez, una vecina anciana, me detuve. Su mirada sabía más de lo que me mostraba. ¿Todo bien, Clara?, preguntó. Te he visto un poco inquieta últimamente. La tensión en su voz me hizo dudar. Solo es la casa antigua, y la salud de mi madre, respondí, tratando de que mi voz sonara firme. De repente, su expresión cambió. Te vi ayer con el libro. Ten cuidado, Clara. Hay cosas que no deberías tocar. Sus palabras me desarmaron. No sé de qué hablas, me defendí. Pero sabía que mentía. El libro es antiguo, y puede tener poderes que no comprendes. La curiosidad puede salir cara, añadió, antes de alejarse sin esperar respuesta. Regresé a casa sintiendo que una sombra se cernía sobre mí. El camino hasta la entrada se volvió una carga. La casa parecía más oscura, y al abrir la puerta, un escalofrío me atravesó. Decidí que era hora de investigar el libro una vez más. Cuando la noche cayó y todo se silenció, la casa pareció cobrar vida.
La luz de la lámpara titilaba, y un fuerte golpe resonó en el suelo de arriba. Subí las escaleras, mi corazón latiendo con fuerza, inquieto por lo que pudiera encontrar. El silencio era pesado, como si todo esperara que yo hiciera el primer movimiento. Al llegar a mi habitación, me encontré con el libro abierto en el escritorio. Las páginas se agitaban con una fuerza que no podía explicar, como si una brisa invisible las recorriera. Me acerqué con cautela. Era un llamado. Sentí que el aire cargado me empujaba a acercarme aún más. Mientras lo hojeaba, los susurros regresaron. Devuélvelo, devuélvelo, resonaban en mis oídos, ahora más insistentes. No reconocía la voz, pero el terror de lo desconocido se apoderó de mí. Sin pensarlo, cerré el libro de golpe y respiré hondo. Tantas advertencias. Tal vez estaban en lo cierto y debería deshacerme de él, pero eso solo significaría renunciar a la curiosidad que había despertado en mí. De repente, escuché un crujido proveniente del pasillo. Era como si algo estuviera acechando en la oscuridad. Sintiendo que era hora de actuar, decidí ir a buscar a mi madre. Bajé las escaleras, solo para encontrar la cocina vacía y mi madre aún en su habitación. Al llegar a su puerta, noté que estaba abierta. Ella nunca dejaba la puerta abierta. Mamá, la llamé. Recibí silencio como respuesta. Mi piel se erizó de nuevo. Miré a mi alrededor, sintiendo que no estaba sola. Fue en ese momento que lo vi, una sombra se deslizó rápidamente por el pasillo. ¿Quién está ahí?, grité, pero no obtuve respuesta. La oscuridad se intensificó, y entendí que lo que había desatado no iba a dejarme tranquila. Sin pensarlo, volví corriendo hacia la habitación, al libro y a la única respuesta que podía zarandear el velo de mi incredulidad. Pero, ¿acaso eso resolvería algo o solo alimentaría algo incluso más oscuro? Sin poder contenerme, volví a abrir el libro. Tengo que entenderlo, pensé, mientras los susurros me envolvían. Pero esta vez, había un nuevo miedo en el aire, y sabía que no estaba sola. Capítulo 3. La revelación en la oscuridad. Al abrir el libro, una ráfaga de aire helado me golpeó, acompañada de ese aroma a papel viejo mezclado con algo rancio, casi ácido. Las páginas parecían vibrar, como si estuvieran llenas de vida. ¿Qué estás buscando?, pregunté en voz alta, más a mí misma que a la oscuridad que me rodeaba. Las palabras, devuélvelo, resonaban en mi mente, pero no estaba dispuesta a ceder. Las páginas se detuvieron en un fragmento que me llamó poderosamente la atención. Era un dibujo de un símbolo extraño, como una espiral rodeado de un círculo. Un escalofrío recorrió mi columna al distinguir que tenía similitudes con el que había visto en la propiedad de la señora Álvarez. Tal vez no era solo un libro, pensé. Quizás era un grimorio, una colección de hechizos y conjuros. Todo esto me llenaba de inquietud. Entonces, volví a escuchar el crujido. Esta vez más cerca. Miré hacia el pasillo, ya no había sombras. Me sentía atrapada entre la curiosidad y el pánico. Mamá, grité otra vez, pero el eco de mi voz solo me devolvió la soledad. De repente, una hoja del libro se pasó al siguiente en un movimiento brusco, como si alguien lo hubiera tocado. Instintivamente, la sujeté para evitar que se cerrara. Las letras comenzaron a brillar débilmente y, con cada palabra que leía, una sensación de mareo se apoderó de mí. Era como si las letras danzaran en el aire, creando imágenes en mi mente que no podía controlar. Un lugar, una fecha, 12 de diciembre de 1893. Al comprender que había sido atraída hacia una historia, vi un dibujo más, un retrato de una mujer con ojos penetrantes y una expresión enigmática. Ella fue la última de la línea, leí en voz baja. Olivia. Sello de su sangre, antaño, en un pacto. Sello de su sangre. La señora Álvarez. Mis pensamientos volaron hacia su advertencia sobre el libro. ¿Era posible que estuviera conectada a todo esto? Mi corazón latía con fuerza. De repente, el crujido se convirtió en pasos, pesados y firmes, ascendiendo por las escaleras. La puerta de mi habitación estaba entreabierta. La luz de la lámpara proyectaba sombras altas en la pared, y esos pasos no eran humanos. Cerré el libro con fuerza y tragué saliva, sintiéndome como un niño atrapado en una pesadilla. Entonces, la oscuridad se espesó más allá de la puerta entreabierta, como si la sombra cobrara forma. Me levanté lentamente, dejando el libro sobre el escritorio. Si se acerca, tengo que hacer algo, pensé. Eché un vistazo en la penumbra. Sabía que no podía quedarme quieta. Me acerqué sigilosamente hacia la puerta. Cada paso se sentía como un desafío a la oscuridad que me rodeaba.
Cuando llegué al marco, me asomé con cuidado. La incertidumbre me consumía. ¿Estaba mi madre bien? ¿O podría ser ella la fuente de este horror? De repente, una risa suave y burlona resonó en el aire. No era mi madre. Era un sonido que reverberaba en mi mente, como un eco de promesas olvidadas. Eres tan curiosa, Clara, decía la voz. He estado esperándote. Ese momento fue un golpe en mi estómago. Todo se tornó negro. La respiración se me cortó mientras la figura aparecía lentamente. Era ella, la mujer del libro. La misma mirada, la misma intensidad, sonriendo mientras el miedo me invadía. ¿Volverás por lo que es tuyo?, preguntó, y su sonrisa se amplió, como una trampa que se cerraba. Sin tiempo que perder, corrí hacia el libro con la esperanza de que tuviera la clave para salir de esta pesadilla. Pero al darme la vuelta, algo me detuvo. La figura estaba justo detrás de mí, y su risa se había transformado en un grito desgarrador que resonó en mis oídos. Entré en pánico, sin saber hacia dónde escapar. La realidad se oscurecía a mi alrededor. Entonces, todo se desvaneció, y supe que estaba atrapada en una red de secretos que me superaban. Capítulo 4. El eco de la oscuridad. Desperté de golpe, respirando con dificultad. Estaba tendida en mi cama, envuelta en sábanas frías y sudorosas. El libro estaba en el escritorio, inerte, como si nunca hubiera cobrado vida. Me incorporé con cautela, preguntándome si lo que había vivido había sido solo un sueño. Pero la sensación de terror permanecía, ahogando cada intento de calma. La lámpara aún parpadeaba, proyectando sombras temblorosas en las paredes. Me levanté, los pies descalzos tocando el suelo helado, y fui hacia el libro. Lo levanté con manos temblorosas y lo abrí, a pesar de la advertencia que resonaba en mi mente: devuélvelo. Las páginas amarillentas estaban estáticas, pero podía sentir que algo en su interior seguía latiendo. Mientras examinaba el libro, una hoja se deslizó con suavidad, revelando otra imagen: una antigua casa, con un cielo cubierto de nubes amenazantes y un jardín colmado de maleza. La casa de la señora Álvarez, susurré. ¿Cómo se conectaba aquello con lo que había visto? Pude escuchar un murmullo resonando en mi mente: regresa. Sentí que los escalofríos recorrían mi cuerpo. Entonces decidí que necesitaba respuestas. Si la señora Álvarez conocía el contenido del libro, tal vez ella podría ayudarme a entender. Con determinación, me vestí rápidamente y salí de casa, el corazón acelerado por la mezcla de miedo y resolución. El camino hacia su casa era familiar, pero la atmósfera era diferente. Las sombras se alargaban y la brisa arrastraba un aire helado que me erizaba la piel. Al llegar, toqué la puerta y esperé. El sonido del timbre resonó, pero no hubo respuesta. Volví a tocar, más fuerte esta vez. Casi podía escuchar mi corazón latiendo en mi pecho. ¿Dónde estaba? Después de algunos momentos, la puerta se abrió lentamente. La señora Álvarez apareció, con su mirada seria y penetrante. Clara, dijo, como si supiera que había estado en busca de ella. Entró, por favor. Hay mucho que discutir. Mientras me guiaba adentro, noté que la habitación estaba llena de cosas extrañas: tarros con hierbas secas, velas de diferentes colores y algo que parecía un círculo dibujado en el suelo. Todo parecía indicar que la brujería no solo era un mito. ¿Has mirado bien en el libro?, me preguntó sin rodeos. Su voz era firme. ¿Entendiste el peligro? Iba a llamarte, respondí nerviosa. Pero lo que vi, estaba ahí, esta mujer. Dijo que me estaba esperando. Ella cerró los ojos por un instante, como si pesara cada palabra que iba a hablar. Olivia, murmuró. Ella toma lo que no le pertenece. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo está relacionada conmigo? La mirada de la señora Álvarez se endureció. Eres parte de su legado. La sangre que corre por tus venas puede despertarla. La imagen de la mujer del libro volvió a mi mente. Su sonrisa burlona me atormentó. ¿Qué debo hacer?, pregunté. La señora Álvarez me observó fijamente, y su expresión se tornó grave. Debes buscar los sellos y deshacer el pacto. Pero ten cuidado, ella no estará sola. El tiempo se agota. Sin más, giró y comenzó a buscar algo en uno de los estantes. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Qué sellos? ¿Qué pacto? Y entonces, un ruido sutil, detrás de mí, me hizo voltear. Una sombra se deslizaba por la pared, y mi aliento se detuvo. La mujer estaba de vuelta. Y no venía sola. Capítulo 5. La sombra de Olivia. El aire se volvió denso,
como si un peso invisible cayera sobre mis hombros. La mujer que había visto en el libro se cernía en la penumbra, y tras ella, unas formas indistintas se agitaban, desdibujadas pero claramente amenazantes. Miré a la señora Álvarez, esperando que su sabia presencia me protegiera, pero su rostro estaba tenso, como si comprendiera la magnitud del peligro. Clara, quédate detrás de mí, ordenó, mientras encendía una vela. La luz temblorosa iluminó el rostro de Olivia, destacando su sonrisa macabra. No tienes por qué tener miedo, querida. He venido a buscarte, dijo con una voz suave y seductora que hacía eco en la habitación. Cada palabra de Olivia resonaba en mi cabeza, como un canto de sirena trayéndome hacia lo desconocido. Desesperadamente intenté recordar lo que la señora Álvarez había dicho sobre los sellos y el pacto. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué quieres?, logré preguntar, aunque mi voz temblaba más de lo que quería admitir. Olivia se acercó un paso, y lo que antes era un cordial interés se convirtió en un tormento helado en mi pecho. Tu esencia me pertenece, Clara. No lo comprendes, pero serás mía, dijo, extendiendo su mano como si quisiera tocarme. La sombra detrás de ella se movió, creando formas distorsionadas que se estiraban y encogían en la luz vacilante. No, grité, dando un paso atrás. La señora Álvarez alzó una mano. Debes enfrentarte a ella, Clara, no hay otra opción. Si retrocedes, ella se llevará lo que es tuyo. ¿Cómo se supone que lo haga?, balbuceé. Cada vez que miraba a Olivia, veía las pesadillas que había tenido, esas imágenes de una mujer ébano que me sonreía con satisfacción. Los ojos de la señora Álvarez brillaron con decisión. Los sellos, Clara. Los símbolos que protegen tu alma. Cuando la encuentres, la detendrás. Como si esa revelación hubiera activado algo, el aire se volvió electrificado. La sombra detrás de Olivia se tornó más definida. Había algo más. Algo que se movía como un grupo de figuras detrás de ella. ¿Cuántos son?, me pregunté, sintiendo que el pánico se apoderaba de mí. Es hora de jugar, rió Olivia, su risa retumbando en las paredes. ¿Qué tal si lo resolvemos al viejo estilo? Un juego, un trato. Los gritos dentro de mí se ahogaban. Sentía que el tiempo se deslizaba entre mis dedos, como la arena. La señora Álvarez tomó una de las hierbas secas y la lanzó hacia Olivia, llenando el espacio de un humo aromático. No hagas tratos con ella, advirtió. Relájate, señora Álvarez, todo será divertido, cantó Olivia. Una risa sardónica brotó de sus labios. Solo necesito un alma en mi colección. Las sombras parecidas a tentáculos empezaban a envolver mi entorno. En una fracción de segundo, lo comprendí, no estaba simplemente ahí para jugar. Ella había venido a reclamarme. Con cada mirada furtiva que lanzaba su sombra, me sentía más inmovilizada. Entonces todo se oscureció. El humo se espesó, envolviéndome en una neblina negra. En medio del caos, un grito surgiendo dentro de mí encontró su camino. Sello. El sello, grité, recordando las palabras de la señora Álvarez. El caos se tornó ensordecedor. El poder se agitaba en mi interior mientras la oscuridad intentaba ahogarme. En ese momento, vi el círculo en el suelo, trazado con un simbolismo antiguo. Algo brillaba allí. Mientras el mundo se desvanecía a mi alrededor, supe que debía dar el siguiente paso. Pero, ¿sería lo suficiente para liberarme de la sombra de Olivia? Capítulo 6. El juego de la sombra en la oscuridad me atrapó en un abrazo helado, y me sentí como si estuviera atrapada bajo el agua. Sin embargo, en medio de esa negrura, el círculo en el suelo comenzó a brillar con una luz dorada que se expandía y cortaba a través del humo. Mi corazón latía con fuerza, sabía que debía aferrarme a esa luz. Clara, el sello, escuché la voz de la señora Álvarez, resonando en la distancia. Era un ancla en un mar tempestuoso. Abrí los ojos con determinación, buscando la fuente de la luz. El símbolo se convirtió en un destello brillante, mientras el resto del mundo se desvanecía. Cuando mi mano se acercó, sentí su energía palpitante, corriendo por mi piel. Debo activarlo, pensé, pero el miedo acechaba en cada rincón de mi mente. Olivia, ahora más cerca, miraba con una mezcla de interés y desafío. Su risa resuena como un eco. ¿Crees que eso te salvará, Clara? Los juegos ya han comenzado. La sombra detrás de ella pareció cobrar vida, extendiéndose en mi dirección, casi ansiosa. No. No te tengo miedo, grité, aunque mi voz temblaba. Me acerqué al círculo, sintiendo su callada promesa de protección. De repente, vi el espacio entre la luz y la sombra, una batalla que estaba siendo librada no solo afuera, sino dentro de mí.
Como un reflejo, el símbolo en el suelo comenzó a vibrar en un ritmo que latía con mi corazón. Respiré hondo y lo toqué. En ese instante, una onda de energía recorrió mi cuerpo. Me sentí ligera, como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. La risa de Olivia se transformó en un grito de furia mientras las sombras se revelaban, tratando de contenerme. Pero estaba decidida. ¿Qué poder tienes contra la luz?, murmuró la voz de la señora Álvarez en mi mente, guiándome a recordar lo que representaban esos sellos. No eran solo símbolos, eran defensas. Círculo de protección, grité, casi sin darme cuenta de que lo hacía. Mis manos brillaron con el mismo dorado del sello mientras las sombras empezaban a retroceder. Olivia mostró una mueca de frustración. El aire a mi alrededor se volvió más fresco y transparente, como si la oscuridad comenzara a disiparse. Esto no ha terminado, dijo, sus ojos enviando destellos de ira. El juego ha comenzado, Clara, y todavía no sabe las reglas. Con un movimiento, hizo que las sombras danzaran a su alrededor, tomando formas grotescas y amenazantes. Mi mente corría. Sabía que debía actuar rápido. Miré alrededor y vi a la señora Álvarez arrodillada, concentrada. El antiguo libro, pensé. Tenía que encontrar la forma de usar ese conocimiento. Pero Olivia no me daría tiempo. ¿Qué tal un trato nuevo?, Clara ofreció, acercándose lentamente. Su voz era ahora un susurro, envolvente. ¿No quieres descubrir quién eres realmente? La tentación era fuerte, pero me mantuve firme. No podía dejar que su seducción me atrapara. En su engañosa dulzura, solo había peligro. No me interesa, Olivia. Yo elijo mi camino. Las sombras a su alrededor comenzaron a encogerse al sonido de mi decisión. Fue un pequeño destello de triunfo, pero me di cuenta de que no era el final. Olivia no se rendiría fácilmente. Los ecos de sus palabras retumbaban en mi cabeza, y con cada pulso de energía del círculo, mis dudas volvían a atizar insistentes. El ambiente se llenó de tensión, y me pregunté, ¿a dónde me llevará todo esto? ¿Cuáles son realmente las reglas de su juego? Las respuestas huían de mí mientras una nueva ola de oscuridad se acercaba, recuperando fuerza. Sin embargo, estaba lista. Algo dentro de mí sabía que ese era solo el comienzo. Vamos a jugar entonces, pensé, deseando que mi resolución fuera suficiente para lo que estaba por venir. Capítulo 7. Enfrentando el abismo. La luz dorada del círculo envolvió mi cuerpo, y con ella vino una confianza inesperada. Las sombras que antes me intimidaban parecían ahora tímidas, temerosas de la chispa que había despertado dentro de mí. Pero Olivia no se detendría, era como un volcán a punto de erupcionar. Su risa resurgió, mezclándose con un murmullo oscuro. ¿Crees que eso es suficiente, verdad?, dijo, su voz sonando cada vez más inquietante. La luz no puede combatir la oscuridad que habita en ti. Con un gesto de su mano, las sombras comenzaron a girar hacia mí, como un torbellino de desesperación. «Detente», grité, pero las palabras parecieron perderse en el aire. De repente, un estallido de oscuridad emergió de la muralla de sombras, lanzándose hacia mí. Sentí el aire vibrar a mi alrededor y un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Fue un recordatorio agudo de que la lucha no era solo externa, sino también interna. La energía del sello continuaba fluyendo por mis venas, pero no era suficiente. Necesitaba más. Recordé al anciano que había consultado en el mercado, aquel que conocía los secretos de los sellos. Tenía que acceder a su sabiduría, aunque ahora parecía un riesgo que él hace. «Sé lo que eres, Clara», murmuró Olivia, acercándose nuevamente. «¿Por qué no ahora sabes quién puedes llegar a ser? ¿Qué te detiene?» Su mirada era penetrante, pero no estaba dispuesta a ceder. La voz de la señora Álvarez sonó clara en mi mente. «La verdad está en ti, Clara. Encuentra tu poder». Con un empujón de determinación, extendí mis manos hacia el círculo. «Poder antiguo, escúchame», murmuré, y una inminente calma se apoderó de mi ser. La luz se intensificó, y las sombras comenzaron a retorcerse y a desvanecerse lentamente, como si estuvieran huyendo del resplandor. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Olivia, claramente alarmada. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y rabia. Tomé aire, sabiendo que estaba en una encrucijada. La decisión que tomara a continuación sería crucial. Un destello de memoria atravesó mi mente, el hechizo que había visto en el libro antiguo. «Por favor, recuérdame», pensé, y entonces recordé las palabras. «Alma guerrera, protector de la luz, rechazo la oscuridad que intenta consumir». «No puedes hacer eso», gritó Olivia, mientras las sombras a su alrededor comenzaron a perder forma.
Un haz de luz se disparó desde el círculo, creciendo y expandiéndose, alimentándose del miedo en su rostro. Mientras pronunciaba el hechizo, sentí como el poder de la luz se entrelazaba con mi esencia. No era solo un escudo. Era fuerza, era propósito. Miré a Olivia, quien retrocedía como un depredador acorralado. Había algo en su expresión que me hacía dudar por un instante. ¿Qué te ha hecho ser así?, le pregunté, incapaz de contenerme. Su risa se desvaneció, y su mirada buscaba respuestas, no solo enojo. Tú no entiendes, Clara. Este juego solo acaba de empezar. En un último intento por revertir la situación, lanzó una corriente de sombras hacia mí, pero estaba preparada. Con un grito de esperanza, impacté la luz en su dirección. Un choque ocurrió. La oscuridad y la luz se entrelazaron en una danza caótica. El suelo tembló, y el aire se llenó de un hormigueo electrizante. Cuando el estallido se calmó, encontré a Olivia arrodillada, con una expresión que mezclaba sorpresa y temor. Fue en ese momento que comprendí, el poder de la luz no solo deshacía la sombra, también revelaba verdades ocultas. Esto no ha terminado, Clara, dijo, su voz apenas un susurro. Cuanto más profundices, más oscuro será el camino. Sin embargo, había una cosa que sabía, estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera. Un nuevo capítulo comenzaba, y con él, la promesa de descubrimientos, de verdades que aún tenían que salir a la luz. Una sola pregunta flotaba en mi mente, ¿qué otros secretos me aguardaban en esta lucha? Capítulo 8. La revelación del sello. A medida que la luz se desvanecía, sentí el silencio abarcar la habitación. La atmósfera pesada que había mantenido a raya mis pensamientos ahora se sentía como una manta espesa sobre mis hombros. Miré a Olivia, todavía arrodillada, y algo en su expresión me hizo pensar que, de algún modo, yo había ganado esta batalla, aunque la guerra estaba lejos de terminar. ¿Por qué?, le pregunté. ¿Por qué quieres que me una a ti? Aún recobrándose, sus ojos brillaban con un resplandor extraño. Porque tú eres la clave de todo esto, Clara. Eres más poderosa de lo que te imaginas. Sus palabras eran una advertencia y, al mismo tiempo, una invitación. Esto no es solo sobre las sombras, continuó. Las fuerzas en juego son más antiguas y peligrosas. La conexión que tenemos no es un accidente. Un estremecimiento me recorrió. La idea de que el destino me atara a ella me preocupaba. No quiero nada de esto, respondí, temiéndome a mí misma. Solo quiero entender. Olivia respiró hondo. La verdad está en el sello. No sabes qué significa, pero yo sí. Hay una historia oculta, una batalla que se repite. Estamos en el centro de ella. ¿Qué historia?, supliqué, pero su mirada se desvió hacia el círculo de luz que aún brillaba tenuemente en el suelo. Sin poder evitarlo, me acerqué, atraída por su brillo. Las runas grabadas en el círculo empezaron a danzar ante mis ojos, y entonces casi como un eco la voz de la señora Álvarez resonó en mi mente, los sellos son portales. Protección y peligro, Clara. No lo subestimes. Lo que ves aquí, explicó Olivia, es solo la superficie. Detrás hay un antiguo vínculo, y un poder que puede cambiarlo todo. Sentí un tirón en mi pecho. ¿Qué vínculo? ¿Y qué poder? Eso depende de ti. Tú lo puedes controlar, pero debes decidir. Unirte a mí te abriría los ojos, pero también podría consumir tu alma. Tomé distancia, buscando claridad. ¿Y si decido no unirme? Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. Entonces, enfrentarás lo desconocido sin ninguna guía. Es un camino solitario. La incertidumbre me abrumó y, al mismo tiempo, una chispa de curiosidad se avivó. ¿Cuánto más había que descubrir? Justo al pensarlo, noté algo sobre el círculo. Una runa diferente brillaba. No se parecía a las demás, tenía una forma triangular con un símbolo en el centro. ¿Eso qué es?, pregunté. Olivia se enderezó, su interés evidente. Nunca antes lo había visto. Puede ser parte de la clave. Con un impulso, me agaché y toqué la runa. En el instante en que mis dedos hicieron contacto, una oleada de energía atravesó mi cuerpo. Visiones destellantes se arremolinaron en mi mente. La historia de una traición, antiguos pactos y sacrificios. Ciertas figuras se dibujaron vagamente, sombras y luces luchando en una danza perpetua. De repente, todo se oscureció. El círculo parpadeó y, en un instante, regresé a la realidad. Miré a Olivia, cuyas cejas se alzaron con preocupación. ¿Qué viste?, preguntó, su voz grave. No lo sé,
respondí, con una mezcla de miedo y fascinación. Pero siento que algo terrible se acerca. A medida que esas palabras salían de mis labios, un estruendo sordo resonó desde las profundidades de la habitación. El aire se volvió helado, y comprendí, había despertado algo mucho más antiguo y poderoso. ¿Qué es eso?, pregunté, asustada. Olivia sonrió, pero no había alegría en ella. El comienzo de la verdad, Clara. Ahora, prepárate, porque hemos abierto la puerta. Esa revelación me llenó de aprensión. Mientras el estruendo resonaba más fuerte, solo podía pensar en que otras verdades estaban a punto de revelarse. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrirlo. Capítulo 9. La puerta abierta. El estruendo aumentaba, reverberando en las paredes como un ladrido lejano que se acercaba. Sentí un escalofrío que me atravesó, no solo el sonido, sino la sensación tangible de que algo estaba a punto de romperse. La luz del círculo comenzó a tambalearse, y en ese vaivén, las sombras en la habitación parecían alargarse y retorcerse como si estuvieran vivas. Mira, dijo Olivia, señalando el círculo, que ahora giraba con una intensidad que me dejó casi hipnotizada. A medida que el tiempo se estiraba, una aura oscura se asomó en el borde de la luz, danzando como una neblina entrelazada con un horror palpable. ¿Qué sucede?, pregunté, aunque sabía que la respuesta no me traería consuelo. Esto es solo el principio, Clara. Lo que has desatado es una llamada. Otros vendrán, tanto amigos como enemigos. Necesitamos prepararnos, respondió, su voz casi un susurro en la tormenta que se avecinaba. ¿Prepararnos para qué? Mis palabras tenían peso, pero la inquietud en mi interior superaba cualquier lógica. Olivia tomó un respiro profundo, sus ojos parpadeando con intensidad. Aquellos que buscan lo que hay detrás de esta puerta, dijo, señalando el círculo, no tienen buenas intenciones. Deberíamos movernos. Mientras hablaba, un fuerte golpe resonó en la puerta de la habitación, sacudiéndome de mi trance. Un sudor frío se instaló en mi frente. ¿Quién está ahí?, gritó Olivia mientras se colocaba en una posición defensiva. La puerta se abrió de golpe, revelando una figura encapuchada. Mi corazón se detuvo un instante. La sombra se acercó, lenta pero segura. Una risa baja y resonante llenó el espacio. ¿Sabías que abrir un portal podría ser tan entretenido?, dijo la figura. La voz era familiar, pero el tono estaba cargado de una siniestra melodía que me heló la sangre. «¿Alguien que conoces?», susurré a Olivia, aterrorizada. «Max», fue su respuesta mordaz. De repente, la habitación tembló con otra explosión de energía. El círculo de luz chisporroteó, y un vórtice comenzó a formarse en su centro. Las runas relucían con un brillo inusual mientras la figura se acercaba. «Vine a cobrarnos lo que hemos perdido», continuó Max, su voz resonando en la inmensidad. «Y tú, Clara, estás en el centro de todo esto. No eres bienvenido aquí». Olivia se interpuso entre él y yo, su energía vibrante llenando la habitación. Fue un gesto desesperado, pero también lleno de determinación. «Protectora». Max rió, un sonido helado que resonó por el espacio. «No puedes salvarla de lo inevitable». Mientras las palabras de Max se instalaban en el aire, sentí la energía del círculo respondiendo a su presencia, latiendo como si estuviera vivo. Una visión fugaz atravesó mi mente, un antiguo enfrentamiento, una traición. Oía ecos que suplicaban mi comprensión mientras el caos comenzaba a desatarse a nuestro alrededor. Las luces comenzaron a titilar en el círculo, la habitación giraba como un remolino. Fue entonces cuando entendí, Max no solo había llegado para enfrentar a Olivia. Él estaba allí para buscarme a mí. Un grito ahogado escapó de mis labios mientras los muros parecían cerrarse a mi alrededor. Con esos pensamientos arrasando mi mente, supe que tenía que actuar. Y rápido. «Olivia», grité, mientras la oscuridad y la luz a nuestro alrededor comenzaban a entrelazarse en un espectáculo aterrador. «¿Qué hacemos?». Olivia no miró atrás. «Agárrate de mí, Clara. No hay camino de regreso una vez que cruzamos la puerta». Ese instante me llenó de miedo, pero también de resolución. «Estoy lista», murmuré. Con un salto, nos lanzamos hacia el círculo, mientras el caos se desataba a nuestro alrededor. La última cosa que recordé fue la risa de Max, resonando como una advertencia, justo antes de dar el salto hacia lo desconocido. Capítulo final. Desperté en un lugar que no podía reconocer. La luz dorada del círculo había desaparecido, y en su lugar había una vasta extensión de desierto, bajo un cielo sobrecogedor. Las arenas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y un viento helado soplaba, desgarrador y cargado de ecos.
Olvidé la sensación de seguridad que había sentido en el círculo. Aquí, todo era inquietante. Olivia yacía a mi lado, con una expresión de alerta pero serena, como si hubiera estado esperando este momento por siglos. Estamos en el otro lado, dijo, su mirada fija en el horizonte. Lo que hemos abierto no es solo un portal, es un vínculo hacia lo que hemos perdido y deseado. Mi corazón se aceleró. ¿Dónde está Max? ¿Qué es este lugar? ¿Ese es el límite entre mundos?, respondió ella. Un espacio donde el tiempo y la realidad se entrelazan. Si hemos llegado aquí, hemos despertado algo que debe ser enfrentado. Sus ojos se llenaron de preocupación. Y él vendrá. No podemos quedarnos quietos. La arena temblaba bajo nuestros pies y un eco oscuro surgió desde un rincón distante. Me di cuenta de que su voz me resonaba, aunque mi mente aún luchaba por entenderlo todo. La advertencia de Olivia sobre la presencia de fuerzas antiguas resonaba, y una necesidad urgente de actuar me empujaba. Debemos encontrar respuestas, dije, mirando a mi alrededor mientras nos movíamos cautelosamente. Este no era un lugar cualquiera, sentía que el aire estaba cargado de secretos, de lecciones pesadas. ¿Qué hicimos al abrir el portal? Despertamos a quienes han estado en espera, explicó Olivia mientras avanzábamos juntos. No todos son adversarios, pero muchos buscan recuperar lo que fue perdido. Las sombras se alargaban por el desierto, deformándose como criaturas vivas. Por un instante, cada susurro del viento sonaba como risas burlonas. Algo estaba acechando, y no era solo Max, algo más antiguo se había agitado. Cuando giré, una figura oscura emergió de las sombras, su rostro oculto bajo una capucha. Mi corazón se detuvo. Era como si se alimentara de la oscuridad misma. Bienvenida, Clara, dijo con una voz profunda que resonó y se disolvió en el aire. Has llegado más lejos de lo que imaginabas. ¿Quién eres?, pregunté, apretando los dientes para no dejar que el miedo me consumiera. Soy el eco de los que una vez fueron, y estaba aguardando. La figura se movió hacia nosotros, y tras ella, vislumbré formas indistinguibles que parecían imitar su movimiento. Olivia se puso delante de mí. No estás aquí para atormentarla. Clara tiene la opción de elegir. El ente oscuro se echó a reír, una risa que reverberó en los valles del desierto. ¿Elegir? ¿Y qué tiene de importancia la elección aquí? El destino acaba de ser dibujado. Un sudor frío descendió por mi frente. Miré a Olivia, quien parecía estar lidiando con la misma incertidumbre que yo. ¿Qué significa eso?, le pregunté en un susurro. Significa que el destino no es solo de quienes dictan el juego, es acerca de quienes lo juegan también, murmuró, su voz firme. Clara, tú puedes cambiar esto. Las sombras alrededor comenzaron a retorcerse con fuerza, acercándose y alejándose como si fueran una corriente de agua. ¿Qué esperas hacer? Sabes que no puedes correr de lo que facultaste, dijo la figura, acercándose aún más. Sentí que tenía decisiones que debo enfrentar, no solo por mí, sino por mi madre, mis recuerdos, e incluso por las advertencias de quienes me rodeaban. No estoy dispuesta a entregarme, desafié, sintiendo que una chispa de luz se encendía dentro de mí. No soy solo un peón en este juego. De repente, un inmenso rugido resonó a mis espaldas. Retorciéndome, vi que Max estaba avanzando hacia nosotros, sus ojos resplandecían con determinación y cólera. Clara, no puedes quedarte aquí. Hay fuerzas mayores en juego, pero yo puedo ayudarte. Ayudarme. Grité, confundida. ¿Y cómo sé que tú no eres parte del engaño? En medio de la confusión, la figura oscura se resbalaba hacia adelante, cada vez más amenazante. Ha llegado el momento de decidir. ¿Te unes a la oscuridad o rechazas su seducción? Porque ahora hay ruido en el fondo de las sombras, y tú eres la única que puede silenciarlo. La tensión creció. Miré a Olivia, preguntándome si ella tenía las respuestas. Pero hay algo más en juego aquí, algo que iba más allá de lo que había intentado comprender. ¿Qué sucederá si elijo? Le pregunté a la figura, sintiendo como la incertidumbre se mezclaba con la adrenalina. Todo dependerá de ti, sonrió, y la presión de sus sombras se intensificó. Pero recuerda, Clara, los espejos reflejan un mundo dividido. Y al cruzar, ¿quién será realmente? Las palabras retumbaron, imponiéndose sobre el viento que envolvía el desierto. ¿Quién sería yo después de esto? Sentí que la bruma de la decisión se acercaba, y la verdad de mis antepasados pulsaba a través de mí. ¿Y si elijo luchar? Pregunté de nuevo, esta vez con convicción. La figura se rió, una risa llena de eco antiguo. Entonces, Clara, prepárate.
La batalla ya comenzó, y tú eliges el próximo movimiento. Mientras respiraba hondo, mis ojos recorrían el horizonte. No sabía lo que vendría, pero el eco del pasado estaba listo para enfrentarse a la luz o a la sombra, hacia un destino que solo comenzaba a desvelarse. También, estaba claro que independientemente de lo que ocurriera, había una historia que aún necesitaba ser contada, y quizás, solo quizás, podría ser parte de esa historia. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Nunca se había tratado de un juego de sombras, sino de la luz dentro de mí. Estaba lista para enfrentarlo. Vamos a descubrirlo, murmuré, mientras el viento se alzaba, llevando consigo preguntas que aún no tenían respuestas.